Muy buenas tardes a todos. Estamos de regreso con esta franja de literatura. Nos acompaña hoy Orlando Mejía Rivera, que estará presentando su libro El médico de Pérgamo, editado por la Universidad de Caldas. Agradecemos a todas las personas que se conectan en este momento y nos ven a través de YouTube y Facebook. Los dejo con Luis Miguel Gallegos, director de la editorial de la Universidad de Caldas. Recuerden que pueden adquirir los libros de esta editorial en redbooks.com.co. Luis Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, a todos, buenas tardes. Mira, muchas gracias a todos por la invitación, a El Libro y a Redbooks y a las universidades que juntos han organizado esta feria. A todos ustedes por acompañarnos. Hoy celebramos el Día del Idioma, el Día del Libro, y precisamente los libros y el idioma se tratan de eso, de conversar y sobre todo de conversar entre amigos. Les presento al doctor Orlando Mejía Rivera. Él es escritor y médico, profesor titular de Humanidades Médicas y Medicina Interna en la Universidad de Caldas. Ha publicado ya más de 25 libros entre creación literaria y ensayo. Ha sido ganador del Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura con la novela Pensamientos de Tierra, Premio Nacional de Ensayo Ciudad de Bogotá con De Clones, Saibos y Sirena, y además tiene un premio de la Cámara Colombiana del Libro como el mejor libro técnico y científico con La medicina egipcia, que es un adelanto de lo que muchos de sus lectores ya conocen como la medicina arcaica, la medicina antigua, que es la serie de historia de la medicina que estamos editando ahora. Y nos acompaña Fernando Alonso Ramírez, que es periodista abogado, editor de Noticias de la Patria, presidente del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y publica Hablemos de Libros cada sábado. Entonces, los dejamos en compañía de ellos dos y esperamos que disfruten de esta conversación y un agradecimiento por parte de la Universidad de Caldas por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias, Luis Miguel, y gracias, Fernando. Entonces, quedamos listos para conversar. No estoy oyendo a Fernando. No oigo a Fernando, ¿no oigo? ¿Ahí me oye? Sí, ya te oigo. Listo. Había aquí como que el cablecito. Bueno, Orlando, muchas gracias. Es un gusto presentar este libro en este momento, porque los médicos y el tema de la salud, pues estamos en esta situación que nos cambió el mundo a todos realmente, y pues hablar de los orígenes de, de Se me de fue, la medicina, maestros de la medicina y de sus fundamentos. ¿Sí? ¿Ahí me escuchas? te me fuiste un momentico, te volví a escuchar, repíteme. Ok. No, pues hablando que es estar en este momento hablando de medicina y de un médico como Pérgamo, que dio pues los orígenes a Occidente en este momento de la humanidad, y hablando con usted que ha interpretado tanto y también ciertos fenómenos actuales a raíz de todo lo que ha estudiado, pues es todo un gusto y esperemos pues sacarle el mejor provecho a este rato que tenemos. Y precisamente yo quiero empezar, antes de que hablemos más larguito de explicar el libro de qué va, es sobre una frase eh, que tengo resaltada en el libro y que tiene mucho que ver con esto que está pasando ahora. Y dice, la fortaleza de nuestra voluntad y el poderoso instrumento de la razón son a veces frágiles armaduras frente a las tormentas de lo impredecible. Y es un poco lo que nos está pasando hoy. Estamos convencidos muchos que la ciencia tenía la solución a todos los males, que ya los temas de las pandemias y las pestes eran cosa del pasado, y miren en las que andamos. De alguna manera, esta frase pues refleja un poco este momento, ¿no? Siguen siendo frágiles las armaduras frente a las tormentas de lo impredecible. Así es, Fernando. Esa frase, pues, que la dice mi personaje de la novela Galena de Pérgamo, refleja muy bien, como tú dices,
una constante que parecía extinguida. Yo soy médico internista, soy profesor de medicina, creo en la ciencia, llevo toda la vida estudiando también las enfermedades, pero mi conocimiento de la historia de la medicina y de la epistemología siempre me dejó claro que el mito que empezó a surgir a la mitad del siglo XX, de que la tecnología médica y los adelantos científicos de la medicina iban a extinguir a las enfermedades y los humanos íbamos a conquistar todas las enfermedades, empezando por las enfermedades infecciosas, era un verdadero mito generado en expectativas falsas y en un cientificismo carente de humanismo, de perspectiva histórica y de perspectiva epistemológica. Y por una sola razón, las enfermedades infecciosas, y aquí el COVID-19 le está dando una lección al mundo, implica un modelo epistemológico diferente al modelo de la teoría del germen que apareció a finales del siglo XIX y que hasta hoy ha existido, y es la idea de que con el descubrimiento o el desarrollo de antibióticos vamos a acabar con todas las enfermedades infecciosas. ¿Cuál es el gran error conceptual de este modelo? Que asumen que los microorganismos, llámense bacterias, parásitos y virus, son una especie de organismos inertes que simplemente esperan ser destruidos por la tecnología humana, y se les olvida algo indispensable, y es que todos los seres vivos se adaptan de acuerdo a la teoría evolutiva y mutan. Y hay algo todavía más preocupante: los virus son más antiguos desde el punto de vista filogenético a la especie humana. Y eso significa que tienen una mayor capacidad de sobrevivir, de adaptarse. Entonces, el modelo de lo que yo he llamado el viejo oeste, donde los médicos y la ciencia sacan sus pistolas llenas de sabiduría para matar a los delincuentes llamados virus, parásitos y bacterias, es una soberana tontería. Aquí el problema de la crisis que estamos viviendo, en parte, es un problema epistemológico, porque lo que hay detrás es un gran problema con el cambio climático, con la deforestación, con la alteración del mundo, y tenemos es que reconstituir una nueva relación ecológica, porque los virus nunca se van a acabar. Primero nos acabamos nosotros. Bueno, después de esta introducción que cae muy oportuna para estos tiempos, pues les cuento que un poco el libro del médico de Pérgamo, pues habla de este sabio, ¿cierto? Este griego que nació precisamente en Pérgamo y que fue al servicio de Roma durante muchos años, al servicio de Marco Aurelio principalmente. Fue un personaje que influyó muchísimo con sus traducciones de textos de Oriente, digamos, y con muchas otras incursiones en el entendimiento de la medicina. Y lo que hace Orlando es ver este personaje al final de sus días contar sus memorias, y va contando poco a poco cómo fue su vida y cómo fue la vida frente a lo que tenía que vivir con el poder, que de hecho, de alguna manera, un esclavo muy respetado, pero estaba esclavizado al fin y al cabo, ¿o no, profesor? Bueno, sí, Galeno es una figura tan importante en la historia de la medicina que es incluso más importante que Hipócrates. Son los dos grandes médicos de la antigüedad, son Hipócrates y Galeno. Pero mira, Fernando, que Galeno tuvo una dimensión social e histórica más grande, porque la palabra Galeno, como todos ustedes saben, y en todos los idiomas, no solo en el español, es sinónimo de médico. Es decir, el único médico histórico, el único personaje de carne y hueso que termina siendo una forma de llamar al gremio, médico o galeno, pues fue Galeno de Pérgamo. Entonces eso habla de la importancia que tuvo Galeno de Pérgamo, no solo en esa Roma y en esa Grecia de esa época, sino durante los siguientes 19 siglos, porque es que no hay ningún autor, ninguno,
que haya perdurado y que haya sido vigente su medicina durante 19 siglos. Prácticamente la obra galénica vino a tener alguna incidencia todavía hasta etapas tan avanzadas como el siglo XVII y el siglo XVIII. Entonces, sí, Galeno fue un personaje, era griego, Pérgamo había sido conquistada toda la Grecia clásica por Roma, entonces tenemos un personaje en una época muy crítica, en una época donde el imperio romano aplasta a los griegos, pero también hay una lección muy interesante, y es que si bien por las armas los romanos aplastan a los griegos, a mediano y largo plazo los griegos terminan dominando a los romanos a través de su cultura y a través de su ciencia. Entonces Galeno fue un personaje muy interesante que era hijo de un arquitecto muy famoso, Nicón, que incluso gracias a su padre recibió la ciudadanía romana. Él no la tuvo que ganar, digamos, como la empezaron a ganar los primeros médicos griegos, porque los primeros extranjeros no romanos que les dieron el estatuto jurídico de ciudadanos romanos fueron los médicos, gracias a Julio César. Pero este lo ganó porque su padre le había, por su labor de arquitecto la había recibido y pudo ir a Roma a ejercer la medicina. La característica más interesante de Galeno es que si bien vivió en Roma la mayor parte de su vida, fue, como tú lo dijiste ahora, y yo lo recreo en 2, 3 capítulos, el médico personal del emperador Marco Aurelio, fue el médico de la aristocracia, pero también del pueblo, porque hizo una labor social muy grande. Galeno siempre despreció a los romanos, y en mi novela yo quiero hacer énfasis en eso, en que siempre fue griego y él sintió la superioridad intelectual de los griegos sobre los romanos. Si bien los romanos le dieron todo, Galeno siempre fue un crítico de la sociedad romana y los miró de una manera despectiva, incluso en varias partes de los textos auténticos de Galeno. Galeno llega a decir que los romanos son como cerdos y que los griegos son los únicos humanos que merecen el título de pensadores. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante, porque si bien fue un esclavo en el sentido de que su pueblo fue un esclavo, la superioridad intelectual de Galeno le estaba diciendo a los romanos, finalmente, a largo plazo, los pueblos que aplastan por las armas terminan esclavos de los pueblos que tienen más cultura. Bueno, eso suena bien interesante. Además que hay un tema aquí que yo siempre me he preguntado con su obra, y a Orlando lo conocemos como historiador, ha escrito un par de libros como son La medicina arcaica y la medicina antigua, que son todo un trabajo que además continúa, que pronto veremos nuevos hallazgos de toda esta historia, y es cuando se vuelven novelables los personajes, porque usted los va estudiando en lo que hicieron, en sus influencias, en sus libros, pero cuando dice, este personaje me da para una novela, y lo pone ahí a un lado, o ya lo tenía, o a Pérgamo, a Galeno lo tenía desde antes, y simplemente fue recogiendo material. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es la creación de pasar de la historia que está haciendo a la novela? Sí, esa es una pregunta, Fernando, que me toca mucho, porque tú tienes razón. No basta tener un conocimiento intelectual de un personaje. Yo, como vengo haciendo una labor desde hace 25 años de estar escribiendo esta obra de historia de la medicina, pues conozco muchos personajes. Y de hecho están en los libros que estoy haciendo. Pero, no sé si me estás oyendo. Perfecto. ¿Ya? Bueno, pero para que un personaje se convierta en novelable, tiene que darse un proceso más que de conocimiento erudito del personaje, de llegarme por la vía de la emoción y de la pasión y de la identificación. Definitivamente, cuando yo conocí a Galeno hace muchos años, hace 3 décadas, es decir, desde que lo conocí de estudiante de medicina, ni siquiera era médico, me apasionó y me tocó el corazón. Y me tocó el corazón porque yo lo primero que leí de Galeno lo recibí por un maestro mío, Jaime Márquez Arango, que fue un gran profesor
de medicina de nuestra programa de medicina en la Universidad de Caldas. Él fue el primero en presentarnos a un Galeno cuando yo era estudiante de medicina y nos dejó un pequeño texto autobiográfico donde Galeno decía que había recibido de su padre mucho dinero, muchas propiedades, pero que lo que realmente más amaba de la herencia de su padre era que le había dado la enseñanza de que se vivía con poco desde el punto de vista material, pero que había que hacer en la vida lo mejor para los demás y cultivarse intelectualmente. Entonces, a mí me llamó mucho la atención un tipo que dice que recibió, como efectivamente después lo pude corroborar al conocer su historia a fondo, recibió una gran cantidad de propiedades. Él no tuvo que vivir de la medicina, pero que lo que heredó fue una actitud estoica. Nicón era un estoico griego que recordaba que uno venía a la vida a aprender y a dar a los demás, y que los elementos materiales solo eran un medio, y que aquel que solo quería enriquecerse en la vida no tenía mucha diferencia con un animalito de 2 patas. Entonces, a mí eso me cautivó, me tocó, y desde esos años dije, algún día voy a novelar a Galeno, y 30 años después lo novelé. Mire usted que todo tiene un sentido en estas conexiones intelectuales, ¿no? Ahí hay un tema con Galeno precisamente sobre todo esto. Pues de entrada me llama usted la atención sobre lo que es la verdadera templanza, ¿no? O sea, yo creo que templanza es la virtud que caracterizaba a Galeno, según lo que usted nos acaba de decir, que es ese poder de no desear mucho, pero ser muy bueno con todo, con lo que se propone. Y eso me parece muy interesante. Hay un tema que usted lo toca en la novela y cómo llega él, y es el de la mamá, la ausencia de la mamá. Usted tiene una frase que es lapidaria, que es un poco como que peor que la ausencia de la mamá muerta es la ausencia de la mamá viva, ¿no? Y eso, ¿cómo es la influencia para el Galeno, que termina siendo que está ahí novelado, pero contémosle un poco a los lectores cómo es que usted retrata esa influencia de ausencia de la mamá? Sí, en los pocos fragmentos que se conoce de la vida real de Galeno, porque me motivé a escribir la novela de Galeno, porque realmente la novela, Galeno no hizo una obra autobiográfica, no hizo unas memorias, sino que hay fragmentos de su vida personal a lo largo de una obra médica y científica muy grande. Entonces, lo que sí conocíamos de Galeno era que había adorado a su padre, que había hablado muy bien de su padre, y solo hay un fragmento donde habla de su madre para hablar muy mal de su madre. Primero, no dice cómo se llama, la historia no sabe el nombre de la mamá de Galeno, y segundo, lo que recibimos históricamente de la mamá de Galeno es que era muy irascible, golpeaba a sus esclavos y le alegaba a su marido todo el tiempo. Digamos que ese era el hecho histórico. Entonces, a partir de ahí, obviamente yo recreo en la novela, o sea, parto de lo siguiente: ¿por qué Galeno, en el único fragmento biográfico real, habló de su mamá de una manera, pues, terrible, en el sentido de que solo habla de sus defectos? Entonces ahí construyo, pues, una idea histórica, y a partir de ese fragmento deduzco que el amor de Galeno por la madre tuvo mucho que ver quizá con una lejanía afectiva de la madre hacia Galeno. Entonces, a partir de ahí construyo esa idea del exilio. Yo hablo en la novela que hay 2 tipos de exilio. Está el exilio de la patria, y de alguna manera en el exilio de la patria los exiliados pueden volver a amar una nueva patria, a pesar de que haya cierta nostalgia. Pero está el exilio de aquellos que son hijos de una madre que no los quiso, y esos no tienen oportunidad de encontrar una nueva madre, porque mi Galeno entiende en el contexto de la época y las creencias embriológicas de la época
que la madre le transmitía a sus hijos lo que se conocía como el neuma vital a través de la sangre. Y realmente esa idea me pareció muy interesante y creo en ella, no en el sentido del neuma, por supuesto, sino en esa idea de que madre no hay sino una. Realmente los huérfanos, ya sea afectivos de una madre viva o los huérfanos de una madre muerta, saben que madre no hay sino una. Tú puedes reemplazar la patria, tú puedes reemplazar el padre, tú puedes reemplazar las riquezas, las carencias, pero no la madre. Y creo que mi Galeno ahí va al final de la novela a entender un poco, no vamos a contar por qué, porque ahí hay una pequeña trama interesante para el lector, pero va a entender por qué la lejanía de su madre, por qué solo lo besó una sola vez en los primeros 16 años y le dijo además con otro nombre. Entonces, yo quería recrear un poco eso a partir de ese elemento, digamos, biográfico y generar pues la fábula de la ficción, pues porque es una novela histórica, pero que parte, digamos, de bases reales sobre el personaje. Sí, eso resulta bien interesante. Usted habla también de un tema, el personaje habla de un tema, y es que el médico es no solamente de lo físico, sino del alma. Un criterio que se ha ido perdiendo con tanta cientificación, si lo podemos llamar así, eh, y que estos médicos además eran consejeros, iban más allá de simplemente los males del organismo físico, sino que se metían de alguna manera en los males del alma, que son los males hoy de la salud mental que podríamos llamar. Lo que tuvo que ver Galeno, qué fue lo que vi, que de hecho lo trae como de otras culturas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la época de Galeno, el conocimiento médico de la época va a presuponer que el alma, ¿no? El alma, un concepto que es griego y que después lo va a retomar el cristianismo, pero esa alma tenía un nexo profundo con el cuerpo, pero aquello que hoy miramos desde el punto de vista, como tú lo dices, de las enfermedades mentales o los trastornos del afecto, para esos médicos lo afectivo tenía que ver con el alma. Entonces, Galeno entiende que un médico no puede ser solo un médico del cuerpo, sino que también tiene que ser un médico del alma. Entonces, que un médico realmente es un terapeuta del alma, como debe ser también un terapeuta del cuerpo, y que de alguna manera, en la época de Galeno, no se había perdido la unidad de lo que hoy llamaríamos mente-cuerpo, sino que las enfermedades físicas intervenían sobre la parte afectiva e igualmente la parte afectiva intervenía sobre el cuerpo. No sé si se desconectó Fernando. ¿Algo pasó? Creo que pues, tenemos la conexión, entonces podemos también de pronto que nos cuente un poco también sobre cómo se enmarca esto en todo lo que usted ha investigado sobre el tratamiento de las enfermedades, sobre la medicina en la antigüedad, sobre cuál es ese papel de Galeno en la evolución de la historia de la medicina y de la historia de la ciencia médica. Sí, yo en la novela, desde ese punto de vista que me preguntas, recreo un Galeno que fue muy importante en la historia de la medicina en sus descubrimientos anatómicos. Paradójica influencia, ¿por qué? Porque en los tiempos de Galeno no se permitía, no legalmente, pero sí socialmente, no se permitía hacer disecciones en cadáveres humanos. Entonces Galeno va a hacer disecciones en animales, fundamentalmente en cerdos, en ovejas,
en simios, en macacos, porque él va a entender que si no se podía hacer anatomía en humanos, iba a hacer anatomía en animales que fueran muy parecidos a los humanos para poder extrapolar el conocimiento anatómico al conocimiento del cuerpo humano, lo que se conoce como anatomía comparada. Entonces, fueron los mayores aportes de Galeno, pero también paradójicamente, algunos de sus hallazgos terminaron siendo errores y los discípulos galénicos a través de los siglos contribuyeron a impedir, digamos, las verdaderas realidades del cuerpo humano. Específicamente, el mejor ejemplo es la teoría de que la sangre no circulaba, sino que se da una especie de vaivén como las mareas, y eso tiene que ver con que él pensó que la sangre pasaba del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y entonces eso impedía entender la circulación de la sangre y tenemos que esperar hasta el Renacimiento para poder vencer ese error de Galeno. Pero obviamente Galeno no tuvo hasta cierto punto la culpa porque él prácticamente nunca hizo disección en humanos. Yo en mi novela recreo un episodio precisamente cuando él está en Alejandría, donde se piensa que posiblemente logró conseguir un esqueleto y quizá, lo pongo en la novela, termina comprando un abogado, que es una hipótesis plausible, aunque no está comprobada desde el punto de vista histórico. Bueno, disculpas pues porque el internet en estos días es la pesadilla de muchos de nosotros, que va y viene, pero aquí estamos de vuelta. Hay un tema también sobre, que hemos dicho, más que del libro, de algo que usted dijo alguna vez, Orlando, y que a mí me tiene machacando la cabeza por estos días, y es que este siglo XXI es hijo del siglo XII. Usted, el libro, pone a Galeno a renegar un poco de las magias y de la ignorancia, y dice que la ignorancia era la fuente de todos los miedos humanos, y cuando uno hoy en pelitos que aparecen en la Biblia y otro tipo de magias y cosas, y estamos pues, en este momento en que estamos todos guardados, enclaustrados por miedo al virus, pues he reflexionado bastante sobre que tiene usted mucha razón con que cada vez nos paremos más al siglo XII en vez de haber aprendido de siglos más recientes donde la razón hacía de las suyas. Sí, perdí, ¿me escuchas? ¿Me estás Sí, Orlando, escuchando? perfecto. Bueno, tienes razón, yo lo dije y lo escribí hace algún tiempo en otro libro, de que el siglo XXI era hijo del siglo XII y no del siglo XX. ¿Por qué lo dije? Porque me he dado cuenta que todas las magias antiguas, todas las creencias prerracionales han usado, y aquí viene lo paradójico del siglo XXI, han usado las tecnologías de punta no para aumentar nuestra capacidad crítica, para seguir aumentando la racionalidad, sino para que se conviertan en vehículos de lo que yo llamé los cadáveres guardados en los castillos medievales y sacarlos a través de la tecnología. ¿Qué estamos viendo? Estamos asistiendo a una epidemia tan grande o más grande que el COVID-19, y es la epidemia de las cadenas de profunda ignorancia, de tontería, de creencias medievales. Hemos tirado 6 siglos de ilustración al retrete, porque es lo único que explica tanta gente hablando bobadas y creyendo bobadas y, como tú dices, el pelito de la Biblia o lo que sea. Y ojo lo que quiero decir acá, yo no estoy invalidando la creencia religiosa es absolutamente respetable y está en la esfera de cada cual. Pero cuando los discursos antirracionales religiosos de estirpe medieval se convierten nuevamente en discursos sociales que la gente toma como contraposiciones a la ciencia y a la crítica racional, pues estamos volviendo a la Edad Media. No es gratuito que estemos en medio de Harry Potteres, que estemos en medio de brujas, otra vez de pócimas, que a raíz del COVID-19 ha salido lo peor
también lo mejor de la naturaleza humana, pero sin lugar a dudas lo peor. Mira, Fernando, hoy mientras tú y yo estamos hablando, hay miles de páginas en el mundo que le venden porquerías a la gente y la compran. Es increíble, pero eso está pasando. Entonces sí, el siglo XXI es un hijo bastardo del siglo XII. Hay una conexión total con las brujas, con la magia, con los amuletos, con los pelitos, etc. Parece que se fue otra vez, ¿o qué? No, aquí estoy de nuevo. Bueno, precisamente estos libros, pues lo que nos ayudan cuando nos novelan este tipo de personajes, cuando nos muestran de una manera tan agradable, tan interesante, un libro que se lee de casi que de una tirada, diría yo, porque además es una novela corta y que lleva a uno, pues aprende uno también de la historia, y me parece que ese es un valor esencial de este tipo de novelas que realmente son históricas en eso. Cogen un personaje y nos lo llevan, o nos van contando su momento y sus circunstancias. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo es la curaduría para que no se le vaya algo que no corresponda a la época, al momento, vestimenta, las costumbres? ¿Cómo es esa labor? ¿Tiene un editor? ¿Usted mismo investiga? ¿Cómo es la conversación para que sea todo mucho más atado con la época en que se está desarrollando? Bien, esa es una pregunta que agradezco mucho porque yo quiero decir lo siguiente, Fernando, y a los que nos están viendo y escuchando. Yo creo profundamente en la novela histórica como un género muy serio. ¿En qué sentido digo que es un género muy serio? Que el escritor que decide hacer novela histórica, en mi concepto, tiene que tener un profundo conocimiento de la época que va a recrear, de los personajes que va a recrear, incluso así sean personajes completamente imaginarios, pero que no pueden tener respuestas ni lingüísticas ni conceptuales fuera de su época. Es decir, no hay nada peor que una novela histórica que no trata de evitar los anacronismos. Un anacronismo es traer algo de otra época a la época que tú estás recreando. Entonces, para mí la novela histórica es de un inmenso trabajo investigativo previo, no para escribir sobre eso precisamente, sino para evitar lo que tú dices, errores de anacronismo. Hoy hay una corriente de novela histórica like que yo aborrezco, donde ponen autores del siglo II o del siglo XIII a pensar y a decir cosas del siglo XX o del siglo XXI. A mí eso no me interesa. Por eso, para escribir esta novela breve, porque es una novela breve, es cierto, pues hay 30 años de trabajo detrás. Es posible que se me haya pasado algún anacronismo, esa curaduría la hago yo, por supuesto, porque si no, no sería capaz de haber escrito la novela que escribí, pero me he gastado muchos años es tratando de que cuando aparece la novela respete yo a ese lector y ese lector realmente esté tranquilo de que yo no estoy inventando bobadas. Todo lo que pasa en la novela, si bien hay una invención literaria, tenía que pasar o podía pasar para la época de Galeno, y traté de que nada de lo que le pasó a mi Galeno realmente fuera descontextualizado de la época que le tocó vivir. Por eso yo escribo novelas históricas cada 10, 15 años, porque me gasto toda una vida tratando de hacerlo bien. Lo otro no me interesa, lo otro es una fachada histórica que en el fondo hace que ciertos escritores escriben sobre novela histórica y ni siquiera saben en qué época realmente ponen sus personajes. No sé si me oíste. Sí, alcancé aquí buena parte, me perdí un momento, pero aquí estaba. Bueno, la medicina que viene de Grecia, pues me gustaría que ahondáramos un poco en eso. Obviamente viene también de la traducción de muchas cosas de Egipto
¿cierto? Usted hablaba también de los fenicios en un momento como los personajes que empezaron a hacer otras cosas. ¿Cómo es la influencia? ¿Cómo es que Galeno logra aprovechar todos esos conocimientos que otros no habían aprovechado o que no aprovechan en ese mismo momento? ¿Qué es lo que él tiene de especial que logra aprovechar lo que viene de atrás y potenciarlo? Sí, Galeno, no solo mi Galeno de la novela, sino Galeno, el personaje histórico, creo que tuvo dos cualidades que lo hicieron el genio que fue para la medicina. En primer lugar, una gran curiosidad. Esa curiosidad la tienen todos los grandes seres humanos que han aportado a la ciencia, a la literatura y al arte. La curiosidad es la fuente de la sabiduría, sin lugar a dudas. Y por otro lado, tuvo una gran capacidad de síntesis. Era una mente sintética. Galeno fue capaz de entender las tradiciones médicas que venían de Egipto, las tradiciones médicas que venían de los sumerios y las propias tradiciones que venían de los tiempos hipocráticos y de los tiempos alejandrinos, y tuvo la capacidad de sintetizar, de encontrarle sentido a todos esos conocimientos dispersos, y por eso la gran influencia de Galeno está ahí, porque él lo que hizo fue, en buena parte, reunir todo el conocimiento médico de la antigüedad, sintetizarlo en una obra coherente para los médicos que siguieron a través del tiempo. De ahí el éxito durante 19 siglos. Es que, Fernando, piense un momento, no hay ningún científico en ningún campo del conocimiento que su obra haya perdurado 19 siglos. Es que esto es impresionante, y a mí por eso también me apasionó el personaje y quería recrearlo novelísticamente. Entonces, sí, esa capacidad de síntesis y la curiosidad, y también la honestidad profunda, honestidad de buscar la verdad. Galeno fue alguien que no se casó con ninguna escuela médica, no se casó con ninguna escuela filosófica, porque él estaba convencido de que lo que llamamos verdades no puede ser poseídas por una sola parte del mundo. Lo que llamamos verdades, si existen, están esparcidas entre todos, incluso entre aquellos que tienen errores y que tienen equivocaciones. Pero de hecho, hay una cita del personaje que habla de el orgullo de hacer bien aquello que nos tocó en su vida. Otra cosa distinta es la petulancia que nace de la ignorancia espiritual. Digo esto porque usted me habla de la sencillez con la que hablaba Galeno, de lo concreto, de nada de ampulosidad, y yo siento que hay un poco de eso en sus escritos ensayísticos, Orlando, cuando usted nos habla de, por ejemplo, de los temas de Fleming, o nos habla de los temas de historia, es muy fácil comprenderlo, y yo diría que a más erudición se busca más la sencillez a la hora de escribir. ¿Estoy equivocado? No, Fernando, yo comparto plenamente lo que acabas de decir, y esa es mi filosofía como escritor y como profesor y como investigador. Yo estoy convencido que si tú dominas un tema a fondo, tienes la obligación y la responsabilidad de ser claro. Claridad. No es cierto que la profundidad va unida a la confusión y a lo difícil. No. Ahí hay mucha farsa. Nosotros vivimos una época de farsa también intelectual, donde tú oyes pues el gran científico o el gran filósofo que nadie lo entiende. No es que sea un genio a la altura de Einstein, es un charlatán más. Entonces, mi filosofía de vida es, entre más profundizo en algo, entre más complejo me parece algo, tengo la obligación de hacerlo claro. No elemental, eso es diferente. No es superficializar lo profundo, sino hacer claro aquello que tú le has invertido más tiempo y se lo vas a transmitir a otros. Si eso no se da, el error es mío.
no del lector. Si un lector no entiende un libro porque está muy confusa la idea, es mi responsabilidad de hacerlo mejor, no de que el lector entienda las confusiones del autor. ¿Se volvió a ir? Y precisamente como está salgo un poco del tema con sus alumnos en estos días virtuales. ¿Cómo lleva ese momento de la clase a lo virtual? ¿Cómo le ha ido con esto? Fernando, apenas vamos a empezar esta modalidad en 2 semanas, entonces espero que me vaya bien, pero no sé cómo me irá a ir. Sí, porque tengo la sensación que usted es de la escuela de que ver al alumno compartir con él en clase, el gesto, eso que uno transmite también con la parte física, ¿cierto? El hacer esto en lo virtual no es lo mismo que hacerlo en clase. Entonces, va a ser interesante. Voy, creo que va a haber reflexiones suyas sobre eso también, ¿o no? ¿Lo ha pensado? Pues sí, es posible. Va a ser interesante y es un reto y es muy difícil, porque yo soy de una generación que no es virtual. Yo soy de una generación que cree en el contacto físico. Soy un analfabeto virtual. Aquí estoy estrenándome en el ABC incluso con ustedes hoy. Pero también tengo la responsabilidad de que tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones, que tenemos que tratar de hacerlo bien. Yo en ese sentido creo que uno tiene que asumir los retos de las nuevas cosas y igualmente aprender 3 cosas bien. Yo siempre he tenido esa filosofía. Ahora nos están dictando pues todo esto de la virtualidad, muy interesante, 20 cosas, 30 cosas. Bueno, no, yo espero aprender 3 cosas bien aprendidas y que eso me sirva para mi ejercicio de docente. Perfecto. Por aquí hay una pregunta, me dicen. A ver. Muy buenas tardes. Orlando, apasionante libro. Debe ser muy interesante su lectura. Recuerden que para adquirir este libro deben ingresar a redbooks.com.co. Tengo una pregunta desde YouTube, ya rápidamente para cerrar, nos quedan 5 minutos. ¿Qué significa? Es para el doctor. Bueno, debido a todo lo que se está abarcando en este momento, ¿qué significa para el médico en pleno siglo XXI? ¿Qué significa para él ser médico en pleno siglo XXI? Para usted, doctor Orlando, ¿qué significa ser médico en pleno siglo XXI? Pues mira, yo contestaría muy rápidamente lo siguiente. Significa lo mismo que para Galeno en el siglo I. Los médicos realmente creemos en el juramento hipocrático. Los que estudiamos medicina, la gran mayoría, tenemos una vocación de servicio y creo que los médicos colombianos y los médicos del mundo, a pesar de todas las situaciones terribles que incluso se están dando, ahí hemos respondido. Y creo que muchos de los médicos que hoy están trabajando con las uñas y sin las seguridades que deberían tener, porque la plata la tienen las EPS, deben 9.000 millones de pesos y hay gente muriéndose por eso, ahí estamos y vamos a seguir estando. Los médicos encarnamos ese mismo Galeno de mi novela, ese Hipócrates del siglo IV antes de Cristo en su gran mayoría. Bueno, una de un minuto. Muy bien, tengo una última pregunta. Ya para cerrar. ¿Cómo evitar que la sociedad actual vea a los médicos como Catón veía a los médicos griegos? No te oí bien. Repítamela, por favor, que no entendí bien. No entendí la palabra. ¿Cómo qué? ¿Como hecatombe? Como Catón veía a los médicos griegos. Ah, bueno, sí. Catón veía a los médicos griegos como aquellos que iban a matarlos a los romanos y a vengarse de ellos. No, es cierto. Algunos en el rechazo social que están haciendo hoy a los médicos se están portando como los catones romanos. Yo invitaría como profesor de medicina a que la sociedad entienda que no solo no hay que matar al mensajero, sino que no hay que apedrear a aquellos
que les puede salvar la vida. Estamos llegando a un punto de locura con eso, pero yo confío también en que eso sean expresiones minoritarias. Los catones romanos hoy son los que desprecian a los médicos, los atacan, los amenazan, pero yo esperaría que son una minoría. Quiero creer que son una minoría y creo que es así. Doctor Orlando, muchísimas gracias por esta presentación tan explícita de su libro y tan apasionante. Gracias. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las personas que se conectaron con nosotros a través de YouTube, les agradecemos por acompañarnos, por estar con nosotros. Quédense con nosotros en esta Feria Virtual del Libro Académico. Venimos con la mesa de bibliotecas, con un tema bien interesante que nos presenta Claudia Becerra, bibliotecóloga. Ya en breve les contaré más acerca de ella. Y nos va a presentar servicios para comunidades desde la biblioteca universitaria, un modelo de responsabilidad social. Quédense con nosotros.